Tal, ¿cómo andan? Bueno, el tema de esta clase, de acuerdo a nuestro cronograma, es el de cadenas globales de valor. Antes de hablar de cadenas globales de valor, lo importante es saber qué es una cadena de valor. De manera muy sintética, podemos decir que una cadena de valor está compuesta por todos los eslabones que permiten la producción de un bien o un servicio. Fundamentalmente, estamos entendiendo fenómenos que tienen que ver con la producción de materias primas, diseño de producto o servicio. Perdón que estoy bajando el sonido del celu, si no, mucho lío. Y después, producción, comercialización. Dentro de la producción misma puede haber muchos eslabones. No es que la producción es solamente un eslabón. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante toda una etapa, sobre todo del siglo XX, pero que podemos decir que viene desde el siglo XIX con intensificación en el siglo XX? Que a partir de un momento, por ejemplo, debido a que si yo tengo que comprar un insumo, una materia prima, esto puede generar que si no lo produzco yo sea más caro. A partir de un momento se fue dando, sobre todo en grandes empresas, un proceso de integración vertical, con lo cual una misma empresa poseía todos los eslabones de su producción, diseño y comercialización. Esto, durante toda una etapa, generó un- una reducción de los costos para estas empresas, pero lo que ocurre a partir de una etapa es que con la transnacionalización, no me acuerdo ahora bien en qué clase hablábamos de esto, seguramente en más de una, pero con los procesos de transnacionalización creciente, sobre todo a partir de la década de 1970, se reconfiguran algunos fenómenos. Esto además tiene que ver está permitido en gran medida con, por un lado, reformas que se dan en China a partir de 1978, 1980, donde se modifica su sistema de producción, su sistema de relaciones internacionales, y además, luego, en el periodo 89, 1981 a 1991, con la desaparición, disolución de Alemania del Este, la Unión Soviética y otros países del campo socialista, con lo cual queda una vasta zona para la ampliación geográfica de lo que podríamos decir capitales occidentales. ¿Esto qué permite, por ejemplo? Bueno, permite que una cantidad de insumos, de insumos intermedios, de bienes complejos, sean producidos en otras latitudes. ¿Por qué? Hablábamos que muchos de estos son mano de obra intensivos, entonces si están localizados en naciones cuyos salarios son altos, por lo menos en términos internacionales,
tiene una menor ganancia. En cambio, si estos insumos intermedios son deslocalizados, ¿no? Hablamos de un proceso de reshoring para la bibliografía que siempre tiene las palabras científicas, parece que son en inglés. Hay una deslocalización, un reshoring de estos eslabones, mano de obra intensivos, quedándose en las naciones de origen aquellos eslabones que son los más redituables y los más delicados, como los de diseño y todo lo que tiene que ver con las patentes asociado al diseño. Una vez que los productos son diseñados, incluso se pueden producir como producto final en otro lado, cobrando una patente. Ustedes saben que todo el tema de patentes o muchas veces le dicen bienes inmateriales, son de los más redituables dentro de las cadenas de valor. Por eso también eh, crecientemente las firmas holdings internacionales destinan dinero a la parte de litigios, de abogados, que muchas veces tienen que ver con litigios relacionados a patentes, a diseños, etc. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con los entornos metropolitanos, nuestro tema de estudio? Bueno, de alguna manera creo que lo están intuyendo y de alguna manera, si es que no lo trabajaron antes en sus carreras de grado o en algún otro seminario o materia de la maestría, ¿con qué tiene que ver? Bueno, por ejemplo, eh, hay un paradigma ecléctico de Dunning que se suele darse en la bibliografía, o paradigma OLI, que quiere decir Ownership, Location, Internationalization. A ver, se los leo porque ustedes le van a asignar la categoría que crean correspondiente, pero es interesante. Cuando se habla de ownership o propiedad, habla de ventajas de propiedad que generan una ganancia extraordinaria existiendo barreras a la entrada. Existe una propiedad de conocimientos tácitos, no codificables, difíciles de transmitir, se realizan mediante licencias o inversión extranjera directa. Esto es lo que hablábamos, por ejemplo, del tema de las patentes. Ventajas de localización, características del lugar. Puede haber lugares, por ejemplo, que estén relacionados con fenómenos geográficos, puede ser con entornos culturales. Por ejemplo, en el caso de Argentina, más allá que solemos maltratarnos bastante, suele haber, sobre todo para muchos oficios, para muchas profesiones, una buena reputación internacional debido a distintos aspectos, pero puede ser la adaptabilidad cultural, debido como suele decirse, una configuración un tanto cosmopolita de nuestra sociedad, sobre todo en las grandes ciudades, en particular en Buenos Aires. Eh, y la educación gratuita, en gran medida, también permite una cantidad notable de personas formadas para distintos oficios, lo cual hace que una empresa se localiza acá, tenga esos recursos a la mano. No obstante, con el tema de la informatización, con los temas de informatización también esos fenómenos se relativizan porque se puede trabajar para afuera desde casa vía internet. Bien,
Ventajas de internacionalización. Internalización, no internacionalización. No sé si lo dije mal hace un ratito. Es de internalizar, de incorporar. ¿Por qué lo hace una empresa en lugar de licenciar a otras? Bueno, puede existir calidad de proveedores, si los costos de internacionalización son menores que los costos de transacción. Se daría un proceso, en este caso, no digamos, similar al de relocalización, es decir, desarmar nuestros eslabones y derivar alguno de ellos, sino por el contrario, algunos pueden ser que convenga tenerlos. Ahora vamos a ver cómo es la actualidad, cambios que se están dando y qué intensidad tiene este último factor en los tiempos que corren. La inversión extranjera directa, tema un poco polémico que tiene que ver también cómo se mide, pero en principio entendámosla como nueva inversión que se genera con capitales de origen en una nación en otro. ¿Por qué les digo esto? Porque para las cuentas nacionales, si yo compro hasta el 8% de las acciones de una empresa, es inversión de cartera. Sin embargo, si compro el 9% de esa empresa, por la influencia que se entiende que estadísticamente tiene a partir de esa magnitud, es considerada inversión extranjera directa y sin embargo no hay algo nuevo, no hay una empresa nueva, una fábrica nueva, máquinas nuevas, etc. Hecha esa aclaración, decimos que una de las ventajas de la localización del país de receptor implica la existencia de recursos naturales o de mano de obra barata en términos internacionales. Esto hablábamos de la China de la década del 80, 90, y otras naciones, ¿no? Por ejemplo, del sudeste asiático. Pero también tiene que ver con, hablábamos el tema de, de materias primas. No es lo mismo estar, por ejemplo, también en China, disponiendo de tierras raras, por ejemplo, que hacerlo en un lugar donde estas tierras no están. No es lo mismo estar en un lugar como Argentina o en el Triángulo del Litio para la obtención de este mineral. Temas de mercado. Como, como les comentaba, también en alguna otra clase, una de las formas de superar las barreras arancelarias, es decir, si yo importo del país A al país B, el país B me puede cobrar un arancel por importación, lo cual encarece en términos internos este bien, porque además del precio, tiene este impuesto que se traslada al consumidor. Sin embargo, yo puedo tener un tipo de inversión extranjera directa para localizarme internamente y vender productos al mercado interno ya sin pagar el arancel porque estoy instalado ahí. Esto ocurre, por ejemplo, sobre todo en una etapa en la que Ford se instala en Argentina, ganando este mercado interno y exportando para países de América Latina. Algunas de estas cuestiones también ocurren en el Mercosur. Eh, Otra tiene que ver con qué tipos de activos se buscan, capacidades de innovación, e incluso a veces uno dice, ¿por qué se instala esta empresa acá y termina, por ejemplo, teniendo una compra de las acciones mayor al 9%, ¿no? Sin invertir nada nuevo, es decir, sin que aparezca una fábrica nueva, como les explicaba recién desde el punto de vista de las cuentas nacionales? Bueno, ¿por qué? Y porque si yo compro
por lo menos parte de una empresa, ya tengo incidencia en ella y puedo tratar de que se fusione con la mía, ¿no? Con lo cual ya hay menos competencia oligopólica, tengo más poder de mercado. O puedo comprarla y, por ejemplo, quebrarla. Son otras técnicas que muchas veces se utilizan con el mismo objetivo, tener una mayor porción de mercado. O, por ejemplo, la puedo comprar y ya de esa manera, de alguna manera, estar localizado ahí y no pagar aranceles por importaciones. También habrán oído hablar de los precios de transferencia, son precios que que se, eh, que se utilizan intraempresa, en particular la misma firma del mismo holding, se llame o no, con el mismo nombre, y una le compra eh, eh, un insumo a la otra a X precio. En general es más caro que el precio de mercado o el estipulado para ese bien o servicio, pero se lo termina quedando la misma empresa. Y una de las ventajas que puede tener esto es que se pidan créditos para importaciones o se puedan obtener divisas para esta importación con un precio inflado. Eh, bueno, sustancialmente son estas, ¿no? Muchas están contenidas dentro de la otra, hay atributos compartidos en estas formas de inversión extranjera directa, pero también algo muy importante tiene que ver, tema que se tratará con mayor precisión, en algunas cuestiones de seguridad jurídica. Seguridad jurídica, llamamos a la seguridad jurídica de los capitales. Pensemos que en la medida que se transnacionaliza el capital, ciertas regulaciones jurídicas también tienen que hacerlo o entran en contradicción con la acumulación de capital, que para la economía política, al fin y al cabo, es el proceso rector, guste o no. Entonces, eh, esto tiene que ver con, che, reglas claras. Es decir, si yo voy a invertir, no me digan que, por ejemplo, si yo invierto en vaca muerta, que eh, cambia el presidente, la presidenta, y me cambian las políticas, por ejemplo, impositivas o de regulación, o en referencia a remisión de utilidades, etcétera. Por lo tanto, este tema va a ser un tema de primer orden. Va a ser un tema de primer orden, todo el tema de, no solo de seguridad jurídica, sino también de incidencia en los marcos legales, en los marcos constitucionales. Volvemos, por ejemplo, al tema del litio en Jujuy y la revuelta en torno a la última reforma constitucional. Pero esto también puede verse en fenómenos más estructurales desde la década de 1990, como la reforma de 1994, con la incorporación del CIADI, un tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, para la solución de controversias. Una empresa, una firma, un holding instalado localmente, si está si tiene alguna controversia con el gobierno argentino, puede demandarlo ante el CIADI, como ha hecho, por ejemplo, Repsol, ante la estatización de YPF y otras empresas.
Y en general no son tribunales amigables, ¿no? En general uno entiende que eh, la composición del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, bueno, el CIADI, la OCDE y otras instituciones tienen una composición poco favorable a los países en desarrollo o subdesarrollados, con lo cual probablemente se pierdan estos litigios. Surge entonces el debate, un gran debate, sobre si la inversión extranjera directa genera desarrollo. Todo tenemos que vincularlo a nuestros entornos metropolitanos, la productividad, la competitividad. Al respecto, al respecto existe una controversia, la idea es plantearla. Bueno, a ver, desde los países del centro, desde las potencias, se sugiere y se entiende que si ellos invierten, van a desarrollar el país. Por ejemplo, a partir del desarrollo tecnológico. Existe toda una parte de la literatura, que en general es la dominante, que indica que eso es así. Ahora bien, en muchos casos, en términos históricos, la tecnología que se ha exportado es atrasada. Es decir, es la que está en desuso muchas veces en países del centro, con lo cual uno siempre está atrasado y además tiene que pagar por ese atraso. Para, para la parte hegemónica, la llamada teoría de la dependencia, con raíz marxista, surgida en la década de 1960, no solo no ayuda, sino que no es posible el desarrollo, debido a que estas formas solo profundizan el desarrollo y no es bien vista la inversión extranjera directa. Dentro de esta corriente, una, una visión que en su momento quizás no era predominante y probablemente con el paso del tiempo haya tenido mayor influencia, es la representada por Fernando Enrique Cardoso, luego presidente de Brasil. Dice que es posible el desarrollo con dependencia, sobre todo en ciertas ramas, y es buena la inversión extranjera directa. Existen los fenómenos también de contaminación, de dependencia tecnológica, para, para volver a los aspectos negativos. Y después existen trabajos donde se observa que, que por cada dólar, por ejemplo, el último libro no recuerdo ahora cómo se llama, de Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli, donde se realiza una cuenta sencilla eh, a partir de eh, los, los, los costos de la inversión extranjera directa, por así decirlo. Es decir, pensemos que durante todo un periodo, supongamos 1930, 1975, por cada dólar que entró de inversión extranjera directa, salieron tres, en conceptos de remisión de utilidades, etcétera. Después hay un periodo, 1976, ahora no estoy seguro, supongamos
2001, creo que es, donde por cada dólar que ingresó se fueron 1,7 dólares. En el periodo 2002, 2003 hasta creo que 2015, por cada dólar que entró se fue un $1,1, $1,2. Al fin y al cabo, ¿qué quiere decir? Bueno, lógicamente no va a haber una inversión extranjera directa gratuita. Para algo se invierte, para llevarse una ganancia. Esto es importante entenderlo porque cada tanto surge la idea de que una de las soluciones ante la escasez de dólares por restricción externa, si no lo mencionamos, ese término seguramente de algún lado lo deben haber oído, una de las soluciones es la inversión extranjera directa. Bueno, acá acabamos de ver con números que no es así, y además, si uno no lo viera con números, de todos modos, desde el punto de vista lógico, ¿para qué se invierte? Para obtener más de lo que se invirtió originalmente. Por lo tanto, si esa inversión no genera capacidades que a mí me permitan tomar autonomía de esa propia inversión extranjera y generar más divisas de las que consumo, estoy en una situación donde cada vez voy a agravar más mi restricción externa porque sumada a la que ya tenía, ahora tengo la consignada por la remisión de utilidades de las nuevas inversiones extranjeras. Eh, tema, eh, tema complejo. Bueno, esto pensemos también que tiene un impacto en los desarrollos metropolitanos como venimos hablando. Supongamos que de repente una, por algún cambio internacional, una situación, a una firma no le conviene más producir en un lugar y prefiere ir a otro lugar. Bueno, eh, te entiendo mucho por tus intereses económicos, pero ¿qué pasa con la población? ¿Qué pasa con la ciudad? Esta movilidad también atrae sus complejidades al carecer de ciertas regulaciones, ¿no? Sobre todo estatales. En la actualidad, en la actualidad asistimos además a una situación donde ya no está más esa situación que hablábamos de 1990, la globalización, entonces donde Estados Unidos era la potencia hegemónica, sino que de a poco fueron surgiendo los BRICS y en una situación de extrema tensión con China, donde de conjunto, viendo a los BRICS, hay cierta paridad económica, cierta paridad militar, y esto genera tensiones y asistimos a un proceso no de, de deslocalización, sino de relocalización. Como les comentaba en alguna otra clase, eslabones que en otro momento eran mano de obra intensivos, ahora son capital intensivos con cambios tecnológicos, con lo cual no hace falta tenerlo en otros lugares, y no solo eso, sino que por cuestiones de seguridad, muchos eslabones vuelven, por ejemplo, a Estados Unidos, porque tienen que tener aseguradas ciertas cadenas de valor de manera como mínimo regional, como mínimo regional. Por eso tiene mucha intensidad todo todo lo continental. Eh, Esto también trae una intensificación sobre ciertas metrópolis, sobre recursos naturales, quién, quién produce qué, si el litio va a ser procesado acá.
para dónde va a ir, para dónde va a ir la energía después, que se produzca en Vaca Muerta, también todavía observamos una traza de un gasoducto, pero eh, me parece que no está dicha la última palabra en algunas cuestiones, lo del litio ni hablar. En fin, hay un montón de cuestiones que después desembocan en cambios importantes en, en las ciudades. Eh, Insisto porque me parece impactante lo de Uruguay. Muy bueno, inversión extranjera directa, muy interesante. No hay agua para tomar, no hay agua potable para tomar. En fin, entonces uno se queda pensando paralelamente, bueno, no me gusta la inversión extranjera directa. Bien, ¿cómo hago para desarrollar el país? ¿Cómo hago para desarrollar tal o cual cosa? Porque sin algunas cuestiones, tampoco la sociedad está bien. Todos son temas controversiales, son temas importantes, pero todo lo que es cadena globales de valor e inversión extranjera directa tiene un impacto muy importante en distintos aspectos del desarrollo metropolitano. Pensemos en Avellaneda, en el Doque, en la Shell, eh, en fin. Como para estas clases estamos teniendo en los foros distintos momentos de reflexión, incluso para ejemplificar, lo dejamos para ese momento y nos vemos en la próxima.